este primer programa de El Tercer Ojo del Gato. Vamos a hablar aquí un poquito de cosas a nivel del mundo, de cosas del orbe mundial, de los poderíos que tenemos alrededor del mundo y que gente como tú o como yo, gente normal, gente común y corriente, gente de a pie, pues ignoramos, ¿no? O si lo hemos escuchado o quizás sabemos algo, pues simplemente lo seguimos ignorando. Ahora dirán, ¿y qué saco yo sabiendo, entendiendo o preocupándome de temas que no me sirven para nada? Porque según nosotros únicamente debemos de trabajar, hacer las cosas, portarnos bien y que la vida pase hasta que nos llegue la muerte. No es así de simple, la vida hay que trabajarla en todo sentido. Y es ahí donde el tercer ojo del gato vamos a iniciar topando algunos temas de una forma más sencilla, sin tanto libreto, sin tanto guión, y de parte de quienes nos ven acá, pues personas comunes y corrientes, que nos hemos interesado un poquito en este tema. Así que bienvenido Gustavo, más conocido como el Tavo. ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos al tercer ojo del gato. De mi parte, o sea, como les digo, o sea, abordar todos esos temas, pero siempre incluyendo unas cosas. Para muchas personas es incredulismo creer en teorías, en conspiraciones, pero para otras personas no. A otras personas las llevamos muy conscientes de que el mundo se va. Somos controlados prácticamente. Somos manipulados desde que nacemos. Somos criados a una rutina de vida tan vacía y sin poder ver más allá de lo que está en nuestra vista. Entonces, la intención de esto es intentar abrir poco a poco temas para que gente se interese en esto y también nos compartan, nos ayuden con sus preguntas o si tienen algún tema para reforzarnos, nos ayuden, nos sería de mucha gran ayuda. Entonces, hoy por hoy queremos comenzar con un tema que ya fue, como comenzamos el año con este gran tema, que fue la isla. Eh, Lastimosamente, la isla que se puede decir de la pedofilia. Y como vimos ahí, son gente de la alta alcurnia mundial. Para nosotros, élite mundial. Vamos a ver, David. Bueno, nosotros sabemos, Tavo, de que el mundo está organizado. Nos guste o no nos guste, el mundo tiene dueños. Ah. ¿Sí? Eso tengámoslo muy claro, panitas que nos ven. El mundo tiene dueño, estamos hablando de alrededor de unas 15 familias públicas a nivel mundial, obviamente todas ellas muy poderosas económicamente, a nivel de política, a nivel incluso de desarrollo social. Muchos tienen enlistado en su nómina lo que es bancos mundiales, lo que son ONGs, lo que son incluso iglesias o agrupaciones religiosas de toda índole, ¿no? Nosotros podemos conocer muchísimo de la iglesia católica, por ejemplo, pero la iglesia evangélica, protestante, musulmana, judía, ortodoxa, todos ellos también son parte de ciertas personas que están dentro de este orbe mundial, de este grupo mundial que maneja el mundo. Tomemos en cuenta que a nivel de organización del mundo, a nivel político, tenemos organizaciones tales como la OTAN, como la UNESCO, como la ONU, que son organizaciones a nivel mundo que dictan políticas para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para el desarrollo mundial, en todo sentido. Pero nunca nos hemos puesto a ver quién está atrás de ellos. O sea, sabemos que, por ejemplo, la OTAN es la agrupación de países, pero nunca nos hemos puesto a ver quién está atrás de ellos, quién está atrás de los presidentes. Si a nosotros, al común mortal, nos preguntan cuál es el hombre más poderoso del mundo, la primera respuesta que se nos viene a la mente es el presidente de los Estados Unidos, el primerito. Y el segundo es el Papa. Son las dos respuestas que por lo general las personas dicen. Y es ahí justo como citó Tavo, viendo cómo ellos se organizan. Así como a nosotros, por ejemplo, nos gustan a lo mejor los juegos, los fines de semana, el fútbol, el vóley y esas cosas, ellos cómo se entretienen o cómo se divierten. Exacto. Pero en ese caso, como dijo Diego, o sea, a nuestra perspectiva, ¿quiénes son los que dirigen el mundo? Son los presidentes de países de primer mundo y la capacidad religiosa más grande del mundo, que sigue siendo la católica. Pero, lastimosamente, para nosotros y para muchas personas, ellos también solamente son unos peones más del tablero. Y lastimosamente, los humildes, como decimos a pie, ni siquiera llegamos a ser los peones.
Siempre somos ni siquiera el juguete, somos el polvito que hay que retirar para que no estorbemos y nada más. Ya, entonces yo quería meterme un poquito más al tema que queríamos hablar. Ya, comencemos con la isla, ¿ya? Mundialmente se hizo, ¿qué se hizo? Se abrió el tema, comenzamos el año abriendo ese tema grande. ¿Y qué es lo que pudimos ver en la típica televisión? Que todos sabemos que es manipulada la información que nos dan. Solamente nos dan lo que nos podemos entretener, nada más. Lo único que nos dijeron es que es la lista de pedófilos de ahí. Nos dieron una lista, personas que creíamos que nunca estuvieron metidos en esto. En un caso, reafirmaron que él nunca estuvo metido ahí. Demos un nombre, Michael Jackson, que en persona nunca fue pedófilo él. Fue simplemente manipulado el nombre de él por acabarle, por ser una de las personas que se rebeló contra esa porquería, digámoslo así, como es una porquería de personas. Ya. Pero, o sea, bueno, la nota es que ahí se dio como mundial pedófilos, punto, se acabó. Pero vámonos un poco más atrás de esto. Esto ya se escucha voces hace mucho tiempo atrás. Y si nos metemos en internet, buscamos historias reales, incluso en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón, hubo hace años una denuncia de que se vio un camión con niños descuartizados. Claro. Sí. Entonces, y si nos podemos ver, siempre en especial Estados Unidos, países que de primer mundo, honestamente, y es porque son más manipuladas la policía, sí, o sea, el FBI incluso tuvo una depuración hace más de 6 años, porque todo eso fue contaminado. Entonces, eso siempre hubo, y entonces para mí, lo que hay atrás de eso, lastimosamente, es el sacrificio de los niños, no solamente la pedofilia. Incluso hay testimonios que ciertas empresas gigantes mundiales son financiadas de la sangre de ellos. Sí, es la sangre de niños. O sea, y si nos ponemos en ese punto, podemos irnos incluso en lo religioso, porque siempre se ha conocido que si vos haces un sacrificio, no es por el bien, entonces es por el mal. Sí. A ver. En esa parte también hay que recordar, bueno, primero que esta situación de la isla, en forma general, ¿qué fue la isla? Fue un sitio que, si no estoy mal, está por Costa Rica, por esos sectores, en donde se reunían gente poderosa, influyente del mundo, y su forma de divertirse, digámoslo así, era el hecho de la pedofilia, ¿no? Entonces, obviamente, a nivel mundo, existen hasta el momento muchísimas desapariciones de niños. Uh-huh. Nosotros aquí en nuestro país mismo vemos cómo muchas veces personas desaparecen, no solo niños, sino también adultos, jóvenes, y nunca más aparecen. Muchas veces lo decimos del fenómeno de la adjudicación, de lo que tiene que ver a nivel religioso, de que va a venir el Espíritu Santo y nos va a llevar a muchas personas, ¿no? O va a llevar a muchas personas. Pero yendo un poco más profundo, no es tan divino o celestial esa situación, sino son organizaciones, son personas que realizan ese tipo de cosas. Bueno, sabemos que como negocio la trata de personas pues es uno de los negocios más lucrativos en el mundo. Luego de la trata de personas está la venta de drogas y luego la venta de armas. Eso lo sabemos, es información mundial. Tomando en cuenta lo que acaba de decir Tavo de esta situación, pues tomemos, sí, muy verdadero que incluso en la Biblia, ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento se realizaba sacrificios. Incluso la Biblia cita que Dios a Abraham le pidió que lleve a su hijo al monte y lo sacrifique en su honor. Obviamente en esta parte de la Biblia pues nos comenta sobre la obediencia de Abraham, porque Abraham hizo eso, nos llevó a su hijo, lo estaba a punto de sacrificar, escuchó la voz de Dios y se detuvo. Y aparece un cordero, pues, y es el sacrificio que normalmente todavía los pueblos de Israel lo hacen. Justamente esta semana tuve la oportunidad de estar en un lugar de acá de la provincia, en donde ha habido una comunidad de israelitas, los cuales hacen una misión evangelista. Y ellos, aún hasta hoy, han sabido mantener el sacrificio de animales. Tienen un altar, todo preparado, unas zonas, bueno, a los tiempos obviamente una zona mucho más aséptica, digamos, ¿no? Porque de lo que me comentaba la gente del lugar es que hacen los sacrificios, matan terneros, matan ovejas,
matan animales un poco más grandes como ganado también, pero inmediatamente que los matan los arrojan a una fosa en donde son cremados. Entonces digamos que es un poco más aséptico. Pero en la esencia todavía sigue existiendo ese evento de los sacrificios. Ahora... Por esto, verás. Y en eso no está mal, porque incluso, verán, si nos metemos religiosamente, y lo cual es el tercer ojo del gato, vamos a topar todos esos temas de pronto. O sea, vamos a ser abiertos en todo tema, no solamente en algo. Entonces, verás, digo, como tú dices, y no es malo, porque si al fin y al cabo estamos sacrificando un animalito que obviamente es un ser vivo, no decimos que no importe, que no tenga sentimientos, ni un alma, ni un espíritu, sino que son más puros que nosotros, de entrada. Y creo que cualquiera de nosotros vamos a preferir que sacrifiquemos una gallinita, un pato o algo así que un ser humano, que para mí es mucho mejor. Pero también recordemos que nuestros antepasados hacían lo mismo. Claro que no hacían a Dios directo, como la religión que ustedes practiquen, Yahvé, Jehová, como quieran decirlo. Nuestros antepasados hacían eso, a la Pachamama, a los dioses que nos creíamos antes nosotros. Ah, el dios Inti, el dios claro. Pacha. Entonces nosotros creíamos en nuestros dioses antiguos, que eran ellos. Sí, y de ahí, bueno, entrando en contexto de esto, estas personas, como son poderosas, tomemos en cuenta que el poder genera poder. Entonces, estas personas tienen poder económico, tienen poder político, tienen poder social, y lo que buscan es obviamente seguir manejando ese poder. Y como bien lo dijo Gustavo y lo citó, y vamos a esta parte de los sacrificios. Aquí debemos de tomar en cuenta que es una ideología de vida, ¿no? Una filosofía de vida. Por ejemplo, los que profesamos una espiritualidad, es una filosofía e ideología de vida. Y estas personas también lo tienen. ¿Representados en qué? Representados en lo que es el masonerismo, que viene desde la época de los Illuminati y demás. Y en estos tiempos, ustedes recordarán, amigos, que estamos muy en auge sobre el fin del mundo, sobre las pruebas o las muestras que se van dando del fin del mundo. Sin entrar mucho a ese tema, porque eso lo veremos en otro programa, vamos a citar también cómo estas personas distraen la atención. Esta noticia se dio a inicio del año, se vio estas situaciones, o se dio con más fuerza, digamos, porque esto viene ya hace unos 3 o 4 años atrás, desde que se empezó, como decir, a hacer público esta situación de la famosa isla. Que lo más esencial y lo más feo, si cabe el término, de esto de la pedofilia, ¿no? Pero en esa isla se reunían también estos poderosos para organizar cómo manejar el mundo. Es así tanto que ustedes recordarán que en el año, si no estoy mal, en el año 2020 o en el 2021, se dieron estas migraciones masivas de los sectores de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, hacia México, en donde en México, pues obviamente ya México es un estado un poco más organizado. Había mucha ayuda para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Y ahí, pues, en ese entonces, si no estoy mal, Donald Trump, ¿no? Como presidente de Estados Unidos, manejaba la política de cero migrantes. Pero igual, como bien lo dijo Tavo al inicio, Donald Trump, si lo tomamos un poco más en esencia como tal, él generaba, como lo hicieron muchos presidentes antiguos de Estados Unidos, que se cree el famoso muro, la famosa frontera amurallada para evitar el paso de los migrantes. Pero hay ciertas entrevistas no públicas o no muy conocidas de Donald Trump o de su equipo de asesores, en donde él reconoce que sí, él genera y promueve la construcción de la muralla, pero no en el sentido de evitar la entrada de migrantes, sino salvar la vida de migrantes. Exacto. Y en este caso, no fue solamente Donald Trump el que planteó la idea de la muralla. Fue Hillary Clinton, fue incluso Obama mismo, pero en otras formas. Pero como al pueblo dominador, se puede decir, a las élites, no les convenía le convenía estar con personas manipulables ya, que hacían las cosas que ellos deseaban. Entonces, como sabemos que la prensa es mediática, manipulada en estos tiempos, nunca hicieron la bomba, pero siempre estuvo la propuesta. Pero yo soy una de las personas que creyó que Trump pero nunca me constó y nunca me cuadró porque le decían que era cero migrantes y le hicieron ver como el malo de la película en su tiempo. Pero nunca me cuadraba porque siempre eran las noticias a medias, como quien dice. Y metiéndonos un poco más en el tema, es como tú dices, en el 2020, pero comenzó un poquito antes, en el 2018-2019, cuando él comenzó ya con su candidatura. Ahí comenzaron, porque sabían que es que él está atrás de todo esto, de la liberación, así no creámoslo. Porque le hicieron ver como el malo de la película y para cualquier persona, él es el racista.
es el que no tolera a las personas pobres, no puede vivir un inmigrante. Pero la realidad es ¿por qué? Pongamos una realidad simple. Cuando él se salió presidente, él ganó el voto en Florida. Y Florida es una gran parte de migrantes. ¿Por qué ganó? Porque ya saben la otra realidad. Ya, entonces como decía Diego, él propuso hacer la muralla para que ingresen solamente por un sector y no haya tráfico por otros lados. Esta gente lo que hacía es coger a las personas de otros lados que están perdidos, moribundos, y secuestrar a los niños, que ese es el negocio. Incluso, ahí yo he conversado con amigos que se encuentran en Estados Unidos. Ustedes tal vez los tengan familiares, tengan amigos. Pueden preguntarles, de pronto si también les gustan esos temas, ellos deben saber y contarles también. Que hay rumores en Estados Unidos que que los niños que se quedan sin padres y entran a las famosas organizaciones salvadoristas, lo que sea, o fundaciones, esos niños no se les vuelve a ver nunca, lastimosamente. Y ese es un susurro que existe allá. Sí, eso es verdad. O sea, también basta con recordar, si no estoy mal, el terremoto que se dio en Japón, el cual generó un tsunami que afectó toda la costa occidental del mundo, si no estoy mal. Hubieron zonas donde se levantaron campamentos, obviamente para la gente pobre, ¿no? Uh-huh. Y en esas zonas siempre entraba la ONU para poder ayudar, digámoslo, entre comillas esa palabra, ayudar. Y ahí pues se incrementaron las pérdidas de niños, porque obviamente había muchos niños huérfanos y jóvenes, adolescentes, sobre todo mujeres, que de la noche a la mañana se perdían. Y un caso escandaloso de este tipo fue cuando se dio el terremoto en Haití. Claro, pero no están lejos porque es un poco más actual. Exacto. Haití, sobre todo, prácticamente con el movimiento telúrico se devastó lo poco que tenía, porque recordemos que Haití es uno de los países muy pobres del mundo. Uh-huh. Entonces, y muy corrupto también, porque así como veíamos en las imágenes, en una zona la pobreza extrema, y en la zona siguiente, que no era muy lejana, donde estaban los campamentos de refugiados, había la riqueza abundante, en este caso de los políticos haitianos, sobre todo del presidente haitiano. Lastimosamente, como siempre, corrupción en cada país. Exacto. Y entonces ahí se hizo noticias mundiales, reportajes por grandes cadenas mundiales, en donde se veía el secuestro de niños y adolescentes, ¿no? Claro. Que pero nunca se volvió a saber dónde están o qué hicieron de sus vidas. Y lastimosamente, no solamente fueron supuestamente llevado, como te dije, a organizaciones, ¿no?, benéficas, ¿no? Incluso hubo denuncias de secuestro de niños. O sea, ni siquiera, porque los denuncias de los padres que se desaparecían los niños estaban. Y es por eso que se hizo el boom mundial. Pero igual esa noticia no sonó más de una semana en las noticias mundiales. Claro. ¿El por qué? Todos sabemos el por qué. Entonces, esas organizaciones incluso fueron denunciadas. ¿Y quién está detrás de esas organizaciones? Solo voy a decir un hombre famoso que es en Estados Unidos. Hillary Clinton. Vale. Los Clinton. Tomemos en cuenta que Bill, cuando fue presidente de Estados Unidos, tuvo un problema bastante grande, digamos, ¿no?, a nivel social, cuando se descubrió su infidelidad con Lewinsky, si no estoy mal, con su pasante en ese entonces y tanta cosa. Que bueno, a nivel personal ya son decisiones de personas, ¿no? Creo que ustedes y yo, si tenemos la dicha a lo mejor de tener una pareja, esposo, esposa, hacemos un juramento de fidelidad, pero si eso falla, es una cuestión personal y nos afecta a las personas como tal. Pero cuando son personajes como estos que estamos hablando a nivel mundial, no es una simple afectación de la pareja o de la persona como tal, ya es una afectación incluso del sistema o la estructura en donde se mueve, y eso es lo que le da una gran connotación. Tomemos en cuenta que Bill Clinton, en ese entonces, cuando se dio ese auge y demás, incluso ya había terminado su periodo de presidente, ¿no? Pero todos sabemos que como presidente de Estados Unidos, ellos siguen al mando de ciertos aspectos o condiciones de Estados Unidos sobre todo, pero ya a nivel de política internacional. Porque si hablamos de estos dominadores del mundo, el brazo armado de este grupo de dueños del mundo es Estados Unidos, que es la mayor potencia armamentista en el mundo. Pero como no todo es bueno, eso ahí sí se parecen, al final de cuentas somos humanos y tenemos los mismos defectos. Viene
el egocentrismo, viene la ambición y demás. En la actualidad nosotros sabemos que existe el grupo TIN que es en cambio los que están encabezados por Rusia, China y algunos otros países de Medio Oriente. Israel. Exacto, en donde ahora sabemos nosotros y estamos nosotros siempre en una constante amenaza de lo que tiene que ver a una posible guerra mundial. Y sobre todo, más allá de una guerra mundial, de una posible guerra atómica. Incluso ustedes saben muy bien que si ustedes googlean, se meten a YouTube sobre todo, y buscan posible guerra mundial, tercera guerra mundial, perdón, lo primerito que les va a asomar es la capacidad armamentista tanto de China como de Estados Unidos en cuanto a la parte de las bombas atómicas. Y eso sí, o sea, ellos van a tener muy presente esa situación de utilizar dicho armamento, porque sabemos muy bien que una bomba atómica coge el que es y el que no es. Pues tampoco pueden arriesgarse a perderse ellos mismos o autoeliminarse ellos mismos, pero en el momento estamos en eso. Partiendo de esto que les dije, que nos comentó Tavo para iniciar lo de la isla, vemos cómo se va desenrollando toda esta trama que existe hasta el momento. Y de ahí es importante también los personajes que han salido en esta época como tal. Han salido como aquellos que quieren dar a conocer la verdad. Uno lo citó ya, Michael Jackson. Todos sabemos la vida que supuestamente llevó el rey del pop, ¿no? En cuanto a su defecto de pedofilia como tal. Hay rumores que no está muerto. Y yo creo que también puede ser que salga a la luz. No solamente, aunque él fue el más polémico, ¿no? Pero dale. Aunque hay algunos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, otro de los que en su momento fue auge y asimismo se manifiesta de que no está muerto es Elvis Presley. Ajá, pero una cosita antes de corto, ñaño, ahí. Verán, yo creo que también se manejen esto un poquito en el tema. En los temas que vamos a topar, quiero que se lleven en la cabeza esto. ¿Por qué se denominan teorías? Y no verdades o mentiras, que sería más factible. Es simple, porque la persona que se quiere abrir temas de la élite mundial, o te matan o te hacen ver como loco. En este caso, como dijimos, Michael Jackson, le hicieron ver como pedófilo, desprestigiado totalmente. Y vamos por otro caso famoso, la muerte de la princesa Diana. O sea, por citar muchos más, ¿no? Pero ¿y por qué digo de la princesa Diana? Pues, supuestamente le mató a la realeza porque ella fue la oveja negra de la realeza. Ya. No, porque también en esa porquería de pedófilos estuvo metido la dinastía inglesa. Y ella fue la única que se quiso abrir de esa porquería, como fueron otros presidentes de Estados Unidos, que también terminaron muertos. Siguen. Bien que topas ahora lo que es la princesa Diana. Todos conocimos o sabemos la historia de la princesa Diana, ¿no? Una muchacha humilde de pueblo, maestra de escuela, muy guapa físicamente, pero bueno, si vamos a los europeos, ¿qué europeos feo? Físicamente hablando. En chance nos ayudaron la raza. Y sobre todo, ¿qué inglés es feo? Es común que el inglés sea de tez blanca, rubio, ojos de múltiples colores, azules, verdes. En ese caso, mejor el príncipe Carlos, que viene directo de la dinastía de los Windsor. Ese sí, bueno, por ahí algo pasó, ¿no? Es que en esa parte se arruinaron por la famosa sangre azul en conservar. Exacto. Sí, se metían entre familia y todos sabemos lo que pasa cuando se meten entre familia. Es el incesto. Y eso causa enfermedades a largo plazo. Lo cual toparemos otro tema también sobre eso porque hay un tema que tal vez... También implica poder el incesto, al menos en esos niveles. Bueno, retomando en este caso, y me llamó la atención por el hecho de la famosa familia Windsor, en este caso de quienes conocíamos como la reina madre, la reina Isabel. Tomemos en cuenta que ellos son una de estas 15 familias poderosas a nivel de mundo, dueños del mundo como tal. Obviamente nosotros sabemos muy superficialmente por toda la información que puede haber en la red, incluso en la red oculta, ¿no? Y en ese caso sí les recomiendo también utilicen Tor, busquen todo lo que tiene que ver al orden mundial. Aparecen mucho más cosas que si buscan en los navegadores comunes y corrientes que tenemos. Entonces los Windsor desde siempre han sido una familia poderosa, influyente y demás. Y justamente como lo cita Tavo, Diana pues fue, digamos que el lunar de esa familia, no se apegaba a sus preceptos, a sus conceptos y demás. Algo como lo que está haciendo ahora el hijo de Diana, el príncipe Harrison. ¿Sí? Él renunció a la dinastía como tal. Obviamente es una renuncia en cuanto a la figura pública,
más no en cuanto a su esencia de familia, porque sabemos muy bien que Harrison, primeramente de su madre, heredó una fortuna alrededor de $50 millones. Claro, y te corto un momento ahí, porque digamos como tú dices, él se abrió en el mundo público, se le hizo ver que por amor, lo cual no está mal, obviamente es algo bueno, es un sentimiento que todas las personas deberíamos tener, en especial en esta actualidad, todos se manejan por odio, pero internamente, ¿cómo sabemos que él también sabe la realidad y simplemente decide abrirse? El por qué no le mataron, ese sería un misterio que pues, se podrá ver en un tiempo, no más. Claro, y volviendo al común mortal como nosotros, ¿no? Si nosotros decidimos alejarnos de nuestra familia, en nosotros, familias muy sencillas y de a pie, lo primero que tenemos es el enojo, el rechazo de nuestros familiares, llamemos nuestros padres, la esencia de nuestra familia, nuestro pilar. Y con el tiempo pues se puede ir limando asperezas y volver a tener cierto contacto, que eso sí, nunca va a ser lo mismo. Ahora imagínense en esa misma situación, pero en estas familias tan poderosas, donde estos personajes que hablemos del príncipe Harry, que ya antes de nacer ya tenía qué va a hacer, para qué va a venir al mundo, qué tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones y todo lo demás. Entonces ahí vemos cómo estas familias, las dinastías o las monarquías que todavía existen, porque la más famosa es la monarquía inglesa, pero tomemos en cuenta que en el viejo continente sobre todo aún existen muchas monarquías, algunas muy debilitadas, eso sí, económica, social y políticamente. Por ejemplo, la dinastía, la monarquía o la dinastía de Suiza. Existe todavía reyes en Suiza, pero son personas muy de bajo estrato social dentro de estas dinastías como tal. Obviamente en el común de mortales sí todavía resaltan en algo, ¿no? Digamos que son empresarios y cosas parecidas, pero no son ni la sombra de lo que llegaron a ser en su momento siglos atrás, porque esto hablamos a partir del siglo V o VI, donde se crearon las monastías, y tomemos en cuenta que todas las monastías se empezaron a crear desde el Vaticano, con los famosos papas. Los papas eran quienes decretaban duques, monarcas y demás de diferentes zonas. Y luego obviamente ya la organización política y lo común del humano, ¿no? La ambición, el egocentrismo y el orgullo fue generando todas estas dinastías que tenemos hasta el momento. Exacto. Y ellos pues son uno de los que manejan el mundo como tal. Ahora, volviendo un poco más a lo común de este tema como tal. Tomemos en cuenta que siempre la política, y eso lo vemos incluso en nuestro país, una de las reglas de la política es distraer la atención de cosas importantes. Si eso lo vemos en nosotros, en nuestro pequeño y gran país, tomemos en cuenta lo que estamos viviendo ahorita. Tenemos un auge de la ola delictiva, como nunca hemos tenido. ¿Por qué? Porque por políticas de gobernantes anteriores, de los últimos 2 gobiernos sobre todo, se pretende realizar una lucha a la delincuencia organizada, lo cual es un absurdo porque el Ecuador no tiene esa capacidad. Digamos que ni siquiera las potencias como Estados Unidos o Rusia tienen esa capacidad de hacer una lucha real a la delincuencia organizada. Y siendo países de primer mundo. Exacto. Entonces aquí únicamente, como bien lo dijo Tavo hace un momento, nosotros somos solamente parte de un tablero de juego como tal. El Ecuador es un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque está ubicado en la mitad del mundo, en un sitio desde donde partir con cualquier tipo de mercadería es mucho más económico que si estuviera en América, que si estuviera en Argentina o que si estuviera en África, en Japón, en China. Esa es una de las razones como tal. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque hay que distraer la atención, ¿no? Estados Unidos, ¿cuál es ahorita la noticia que está acaparando todos los noticieros, valga la redundancia? En la famosa ola nuevamente de migración. Lo dije hace un momento, en los años, no recuerdo, en 2021 se dio esta ola migratoria de ciudadanos nicaragüenses, hondureños, salvadoreños hacia México. México hizo políticas que permitían poner a todas estas personas en la frontera con Estados Unidos. En ese entonces Donald Trump, la política migratoria permitía que ciertos migrantes ingresen, muchos otros no, y se armaba el show en pocas palabras. ¿Sí? Retomando, bien que retomamos el tema. Exacto, y ese fue el punto, ¿no? O sea, ¿y por qué creen que México permitió que lleguen a la frontera? Porque ellos veían el otro lado de la verdad, se podría decir, o su otro punto de opinión, porque ustedes saben que en este mundo, cada cerebrito es un universo diferente y pensamos diferente. Y por eso, en cualquier tema que nos manejemos, respeto, muchachos, ¿sí?
Ya, entonces, como decía Diego, pero eso fue una novela, porque si nos metemos ahora tenemos la libertad del Google. Cojamos y como dijiste también, Thor, podemos buscar, googlear y vemos imágenes de ese tiempo de inmigración. Y vemos personas que ni siquiera son migrantes, ¿ya? Es la realidad, es por la calumnia que le hacían al Trump, porque él quería salvar a los niños volviendo al tema. Uh-huh. Y ellos solamente hicieron esa novela por hacerle ver a él mal, que incluso el gas que le botaban al niño, ¿te recuerdas? Claro, hay toda una investigación sobre los famosos ataques de la policía. Exacto, con gas pero hay una foto, busquen, o sea, ni siquiera pueden decir que nosotros mentimos, o sea, busquen, claramente busquen imágenes, hay una imagen que el niño está llorando con el gas que supuestamente le bota, pero, o sea, ¿qué resistencia de la persona que está al lado? Que ni se mosquea. Cuando un gas pimienta afecta siquiera 1 metro a la redonda. Claro, si no es más. Claro, o sea, 1 metro a la redonda, pero en un lugar amplio, o sea, en la calle, así. Y todo, eso digo, todo fue por tapar eso. Y como decimos con Diego, es por crear una pantalla grande a tapar la realidad de lo que está pasando. Como dice Diego, eso fue yo no me recuerdo bien esa marcha, vos dices que es en el 2020, 2021. 2020, pero a mí a mí sí me consta que en el 98, 99 comenzó la depuración del FBI. Sí. Porque estaba contaminado y era en este caso que estábamos hablando de la tráfica de niños. Entonces, como todo comenzó con eso, comencemos a fregarle. Hagamos historias que no son reales. Y como le decimos, y si no nos creen, vean las imágenes, busquen, muchachos, porque la cuestión es aquí, no me crean a mí, no le crean a él, no le crean a nadie, averigüen ustedes tienen la última palabra. Sí. Eso sí. Hay, como diría alguien, que esperamos algún momento que crezca el podcast con la ayuda de ustedes y poder tenerlo aquí antes de que se vaya a la presencia del Todopoderoso. No lo crea. Investíguelo. Un gran ecuatoriano. Exacto, vamos por ahí. A ver, retomando esto justo y me haces traer a colación también, ¿no? ¿Por qué se dio todo este show y demás en esos años como tal? Me hace acuerdo la crisis mundial que pasó el mundo en el año 2000, entre el año 2016 y 2018. Todos tuvimos la crisis económica mundial. Aquí en el Ecuador, yo a veces me reía de los ecuatorianos que decían, no pasa nada, yo vivo de mi trabajo, que sí, que no. O sea, chévere, sí, cada quien nos paga un salario o producimos algo en base a nuestro trabajo, está bien. Pero nosotros, amigos, tenemos una economía dolarizada. Nosotros dependemos directamente de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le pasa algo, su economía se debilita. Los primeros que sufrimos el garrotazo somos países como Ecuador, que hemos acogido una moneda extranjera, en este caso el dólar americano como tal. Porque recuerden que tenemos dólar americano, ni siquiera es canadiense o británico, que es un poco más fuerte. Es el dólar americano como tal. Se dio esta crisis mundial económica, sobre todo por las cuestiones de los bienes raíces. Ustedes recordarán que entre el año 2016 y 2018, Estados Unidos y Europa, sobre todo, en donde están las mayores inmobiliarias del mundo, comenzaron a sufrir una crisis de inflación autoprovocada. ¿En qué sentido? Para que entendamos todos. Una casa que valía $10,000, la vendían en $50,000 en su momento. Y luego, por la devaluación, el avance del mundo, la tecnología y todo lo demás, esa casa volvió a valer $10,000. Entonces ya no era negocio para nadie. E incluso se devaluaron hasta más, llegaban a valer unos 5,000. Estoy dando números simplemente cerrados por una cuestión de ejemplo, ¿no? Los precios son diferentes. Pero ¿qué suscitó eso a nivel mundo? Que los poderosos, en este caso incluso ahí se entran ya hasta las dinastías de los árabes, hablamos de los Dubái, hablamos de Arabia Saudita, todo lo demás, la economía empezó a debilitarse realmente y la economía mundial a debilitarse. Ahora, ¿cómo paramos eso? Justamente vamos con más show. Ahí entraban en cambio las famosas hipotecas obligadas. En Europa, en España, Barcelona, Francia, París, Noruega, ustedes recordarán que hubo muchísimas noticias en donde las casas eran rematadas por los bancos. Exacto. Y los bancos, sobre todo en Bélgica, que es donde por obvias razones tenemos un poco más de conocimiento, porque hay un personaje de nosotros que vive por allá. En Bélgica se dieron casos graves que, por ejemplo, las personas comunes y corrientes como nosotros que hicieron el esfuerzo de comprar una casa, el banco remataba la casa, pero el mismo banco le otorgaba un crédito a esa persona
para que se pueda dar ese proceso de remate. Y luego del remate, la persona quedaba endeudada con el banco. Es decir, perdía su casa, asumía una deuda y volvía a quedar endeudado, pero esta vez ya con deuda y sin casa. O sea, puede resultar absurdo, ¿no? Comúnmente podemos decir, pero yo, ¿cómo voy a aceptar eso? Pero lastimosamente terminamos en ese círculo. El banco nunca pierde. Y la mayoría de cuestiones que se dieron en Europa y en Estados Unidos se manejó de esa manera. Así fue el show en ese entonces. El banco que remata sea el mismo banco que da el crédito y la persona pierde propiedad y queda endeudado nuevamente con el banco. Y el banco tiene otro beneficiario que compra la casa rematada. Exacto. Y ahí ustedes dirán, ¿y eso en qué me afecta? Nos afecta mucho, amigos, a todos nosotros. Y en eso, por ejemplo, creo que todo ecuatoriano, levante la mano que ecuatoriano que no tenga deuda. Tal vez los que son menores de 18 años, tal vez. Dios les bendiga. Eso no es, se endeude, muchachos. En estos tiempos es una bendición, como bien lo dice Tal. Levante la mano quien no tenga deudas. Todos tenemos deudas. Y mucho cuidado con el famoso refinanciamiento. Porque ahí es donde nos van a hacer lo mismo que hicieron en ese momento. Darnos una supuesta solución. Y en el tema del refinanciamiento, vulgarmente, pueblerinamente, nos metieron el dedo con la pandemia con eso. A eso es a lo que iba, Entonces viene esta crisis del 2018, viene el show de esta movilización en los años 18, algo así, no recuerdo bien. Pero de ahí viene una prueba real. Pueden decir que puede ser paranoia o puede ser simple opinión propia, y puede ser. Pero el COVID fue una enfermedad manipulada. No puedo saber si es que el virus fue creado o no, pero sí la enfermedad como tal fue manipulada. ¿En qué sentido? Fue una prueba, queridos oyentes y quienes nos miran también. Hay muchísimas teorías en las cuales se manifiesta y se sustenta que el COVID fue una prueba para una eliminación masiva. Tenemos a elegir entre dos. O una eliminación bacteriana, como lo fue el COVID, que es selectiva. ¿Por qué piensan que la mayoría de fallecidos de COVID, los comunes y mortales, ¿no? ¿Por qué piensan que la mayoría de fallecidos fueron personas de la tercera edad o personas con deficiencias físicas? En este caso fisiológicas más que físicas. Es decir, personas que padecían de diabetes, malformaciones, enfermedades catastróficas. Exacto. Ni siquiera, no, ni tan catastróficas. Porque se volvieron catastróficas. Catastróficas podemos considerar al cáncer, pero hubieron muchas personas con cáncer que sobrevivieron al COVID. Pero sí, digamos, de cuestiones selectivas un poco más profundas, malformaciones congénitas sobre todo. La enfermedad degeneraba en neumonía. Y la neumonía es lo que desataba que si la persona padecía de algo, esa persona pues fallecía. Digamos, alguien que tenía neumonía y sus pulmones tenían alguna deficiencia congénita, chao. Alguna deficiencia cardíaca, chao. Claro, y eso, bueno, en mi parte yo lo experimenté en carne propia y sí te puedo decir que sí. Tenías una enfermedad, una dolencia, algo por eso decían que con el que contraía COVID les reducía su estatus de vida, por lo menos. Yo creo que me quité unos 5 o 10 años más de vida, ¿no? Sí, está según los últimos estudios médicos. Sí. Quien sobrevivía al COVID y sobre todo quien ha sobrevivido a varios contagios, hablemos, digamos, en el caso de las personas de 3, 4 contagios, que sí hay, incluso hay mucho más, se supone que por cada contagio te restan 5 años de vida. Ya nos llegan a los 50 últimos, primero y último. Y en ese punto también retomemos que el COVID, y volvamos solamente a topar el tema de las élites. Nadie de las personas de élites mundiales que conocemos falleció de COVID. Nadie. Y temas que vamos a topar también en el futuro, antes que me olvide, que tomaste vos de la dinastía inglesa, el famoso tema que la reina Isabel fue reptiliana. Algunos. Bueno, yo también creo. Pero, y bueno, vamos a hacer otros temas que vamos a topar con el tiempo. De lo que decías del COVID, es verdad. Digamos, yo me manejo 2 teorías principales. La primera, para mí fue creada. Pero como tú dijiste hace un momento, primero por el liberarnos, porque para cualquier país es liberarse del presupuesto, dar bonos, cuidar ancianos, personas que ya no producen en un país. Pero qué fácil es decir, me deshago de ellos y ya tengo para mi país, para lo que sea, ya me libero de ellos. Pero para mí se les salió de las manos, porque la guerra bacteriológica siempre ha existido. Vámonos al pasado.
Ponían ratas en las fronteras para que esparzan pulgas y las pulgas persigan enfermedades. Recordemos la gripe española. La Primera Guerra Mundial con el gas sarín, o más conocido como el gas amarillo. Exacto, siempre hubo, pero ahora fue más silenciosa y nos cogieron dormidos a todo el mundo. Primero. Segunda, que no estoy, creo que va de la mano con la primera que les digo, que simplemente fue para lucrarse. ¿Y quiénes? Farmacéuticas. ¿Y quiénes manejan las farmacéuticas? Voy a dar un simple nombre que está metido dentro de esto, incluso la pedofilia, un nombre, George Soros, dueño de farmacéuticas. ¿Quién es él? Pueden investigarlo para que digan que no les miento. Entonces, date cuenta, ¿cuántas farmacéuticas en el COVID? ¿Cuántas farmacéuticas no salieron solo farmacias salieron crecieron. Ustedes después del COVID, vayan a ver esos hospitales, pues niño. Y gente que jugó con la vida de las personas porque ni siquiera les salvaban. Uh-huh. Pero bueno, volvamos al tema. El COVID fue, para mí también fue reducir la población del mundo. Más que la población mundial, la población improductiva. Exacto. Pero también vámonos a un punto, que misteriosamente en el mundo parece que cada 100 años hay un evento que reduce población mundial. Uh-huh. Sea guerra o sea una enfermedad. Pueden investigarlo. Hay un tiempo de límite, como que dice, aquí estamos muchos, bajémosle. Y públicamente sabemos que ahora anualmente no llegamos, el año pasado no llegamos, creo que me parece, ni a julio. Y habíamos consumido toda la capacidad productiva del mundo. Claro, y hoy estamos en lo mismo. Y ahorita no creo que lleguemos ni a julio. Veamos cómo vamos con estas noticias. Ya, entonces para mí fue una pantalla el COVID en sí, porque en sí solamente veamos nuestro país. ¿Qué pasó antes del COVID? Toda Latinoamérica se estaba levantando. En protestas en cada país por sus distintas razones. Y no los miento, o sea, nuestra protesta fue en octubre y comenzó en marzo. Que lo que hicimos en octubre valió un carajo en marzo. Hicieron a diestra y siniestra de nuestro país lo que les dio la gana. Y eso obviamente es solo un simple ejemplo pequeño de lo que se hizo mundialmente, que nuestros ojos nunca pudieron ver. Y que eso nos afecta a todos. Exacto. Como les dije hace un momento, o sea, dos formas de eliminar. La biológica, que puede ser controlada y enfocada, que para mí el COVID fue una prueba de eso y lo demostró y puede ser. Personas con ciertas condiciones que van a reaccionar negativamente a la enfermedad, es decir, que van a morir, se vieron. Todos tuvimos muerte de familiares, yo mismo murieron algunos familiares, pero en este caso ancianos, obviamente, un abuelito como tal. Y ya viéndolo más realmente, es una eliminación de gente improductiva. Y la otra opción es la eliminación masiva, una bomba de nitrógeno que la tiene Estados Unidos, que la tiene mejor desarrollada Rusia. Elimina todo de un golpe, ¿no? Pero obviamente tampoco se van a arriesgar a eso porque no existe la tecnología para hacer una bomba atómica selectiva. Entonces la biológica sí, la atómica no. La atómica, digamos que en el peor de los casos, al verse una de estas potencias, más que potencias, al verse uno de estos dos grupos a nivel mundial derrotado, yo creo que ahí sí vendría una exterminación masiva. Claro, porque si nos ponemos a pensar en una bomba atómica o cualquier tipo que sea de gran impacto, como tú dices, ya sería lo último. En mi punto de vista, ¿por qué? Porque es simple, digamos, la bacteriológica me elimino de las personas, pero me queda un mundo por explotar. En cambio, en una bomba que afecta climáticamente, todo eso es destruir el hábitat. Es destruir y no es beneficio para nadie. Y ellos son, digámoslo así, ellos son mente de tiburón. Exacto. Ellos no mueven una pieza a perder nada. Eso iba de lo que es, en cambio, en esto la guerra psicológica. Imagínense nosotros de común de los mortales que nos preocupamos de nuestros hijos, en dejar un futuro, un algo, a sabiendas de que en un instante podemos morir todos. O sea, simplemente no tendríamos sentido de una vida. Y ellos pues tienen ese poder en sus manos como tal. Ahora, volviendo a esta parte del tema del show, en cambio. Ahora, ¿cuál es el show que se está dando? El show de la migración a nivel mundial y sobre todo nuevamente hacia Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Recuerden que Estados Unidos es el brazo armado de uno de estos grupos de poderosos dueños del mundo. De uno de los grupos además.
¿Por qué no migran hacia Rusia, hacia China, hacia países orientales? Bueno, geográficamente puede ser por la parte de la geografía, ¿no? No pueden ir caminando a través del océano. Imposible. Y primero que también nos castigaron económicamente como para que no haya recursos de poder viajar más lejos. Exacto. A nivel políticas y todo lo demás. Pero ahora tenemos el show con los famosos compatriotas venezolanos. En Estados Unidos los venezolanos han llegado a armar diferente tipo de situaciones, de relajos, digámoslo así, más conocido o más comúnmente. Y Estados Unidos está siendo bastante tolerante, ¿no? Sabemos muy bien que no es lo mismo faltar el respeto a un policía ecuatoriano que Claro. al policía, pues le... Mi sub, tenga 20. Y si no, después de que le garrotean, pobre policía se levanta sangrando a seguir pidiendo por favor Que no peguen. que colabore, ¿no? Venga, allá se toma más en serio. Sí, pero esa vemos parte. también que existe ya un nivel de tolerancia más Pero fuerte. también es un fondo, porque Sí. considero que ahorita se vienen elecciones en Estados Unidos. Exacto, Ah, ah. exacto. Todo es manipulable. Es un porqué. Todo tiene un porqué. Pero de ahí, viendo este nuevo show y viendo también cómo en Europa, hablemos de Francia específicamente, creo que hemos visto ya las huelgas de los chalecos verdes o chalecos amarillos, que es netamente la fuerza laboral de Francia, que está constituida por franceses en bajo nivel y que la mayoría de estos chalecos verdes o amarillos son trabajadores migrantes europeos que han llegado a Francia por las mejores condiciones económicas, laborales y demás. Y se centran en el sector agrícola para mayor Exacto. información. Y están en ese tipo de protestas. No hace falta buscar mucho en internet, van a ver ciertas manifestaciones que se han dado en Francia, en París y en otros países que también se están dando. ¿Por qué? Porque la crisis, así como la vivimos nosotros, el común del pueblo, ¿qué es lo que necesita el común del pueblo? Un trabajo estable, que ese trabajo me dé la provisión, es decir, la economía necesaria para una vida digna, mía y de los míos. Eso es lo que buscamos en cualquier parte del mundo. Ahora, eso nos está dando. Ustedes y yo, levanten la mano, ¿cuántos de nosotros, una vez que recibimos el salario mensual, si es que somos empleados, o una vez que llega el fin de mes o la quincena, si son emprendedores o dueños de negocios, cuántos podemos decir, este mes o esta quincena he podido ahorrar tanto? Supuestamente tenemos que ahorrar el 25%, ¿no? Mínimo. Mínimo. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir yo he ahorrado? Yo creo que nadie. No, prácticamente, no hablo por todos, ¿no? Pero creo que sí, en la mayoría del país vivimos al día. Sí, incluso los que tienen dinero. Ujú. Los que tienen dinero, bueno, yo conozco mucha gente que se ha dedicado al área de la construcción, de las inmobiliarias, ¿no? Económicamente, en el año fiscal que terminó en el 2023, manejaron hasta 1,5 millones de dinero. O sea, pasó por sus manos 1,5 millones. Pero de ese 1,5 millones ganancia, no han logrado tener una ganancia ni de $1,000. No te voy a compartir mucho ese dato. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que en los países, lastimosamente como Ecuador, tercermundistas, manipulas a tu criterio tus finanzas que publicas, ¿no? Y bueno, eso también se va a otro tema. Pero en el tema de construcción es donde más se lava el dinero. Sí, también. Bueno, en este caso podríamos hablar de gente que busca ganarse la vida decentemente, ¿no? Que sí lo hay, pero si lo hablamos como negocio es verdad. Por eso es que en los años 2016-18 se dio la crisis mundial, porque manejaron mal el área de la construcción mundial como tal, ¿no? Es que en esa parte es como quien dice, en esta generación estamos como, yo robo, pero te doy algo a vos. Antes era, yo robo y eso es lo mío. Creo que en algo avanzamos. Por ese lado. Ahora, trayendo más a la actualidad, la tecnología que es parte del dominio mundial, porque recuerden también que el Internet es una creación del ejército de Estados Unidos, no es que apareció en pos de la comunicación y que los seres humanos estemos más cerca indistintamente de la distancia física, mentira. El Internet asomó como un medio de comunicación específico para control en las guerras cibernéticas sobre todo. Porque obviamente, si algo hay que reconocerles a estas personas dueñas del mundo, es su visión. Eso sí. Eso hay que reconocer. Sí. Lo cual, pues nosotros, el común de los mortales, en cambio, sin desmerecer nada de la espiritualidad, porque yo soy muy espiritual, ¿no? Nosotros decimos que Diosito haga su voluntad.
Entonces, no es tampoco tan así, ¿no? Tan sencillo. Si algo hay que reconocerles esa visión. Entonces, ellos vieron la visión de dominio a través de la comunicación y Estados Unidos privatizó lo que es la parte de Internet. Muchos dicen, bueno, cuando son criterios un poco ortodoxos, o mejor dicho, criterios muy mínimos, ¿no? Dicen, yo tengo Internet porque yo pago el saldo. Pero solo te pongo un punto a lo que tú dijiste, que del Internet de dónde nació, ¿no? Y la realidad es esta, que la mayoría de productos que existen, que están en nuestros hogares, como microondas, cosas simples que podemos comprar, nacieron de la milicia del primer mundo. Incluso podemos coger un caso como el teflón. Ya. Y el microondas también es inventado por la milicia. Fue por otro fin, pero terminó siendo más comercial. Hay muchas cosas que salieron de ahí. No es que salieron ahí fabricantes, que no es que esto me falta en mi cocina y esto voy a fabricar. Bueno, vamos ahí un poco avanzando y también ya para ir concretando este primer programa o terminándolo como tal. Viendo todo lo que hemos hablado hasta el momento, vamos a la actualidad. La actualidad con esto del dominio del Internet. En el mundo existen 3 cables submarinos que son los que proveen de Internet al mundo, ¿sí? En donde los servidores mayoritarios están en Estados Unidos, sobre todo en Arizona, que es la zona más apropiada que han encontrado para poner estos grandes servidores. Otros tenemos en la zona de Siberia y otros tenemos en la zona, si no estoy mal, en África lo utilizaron también para poner estos servidores. Hay unas grandes granjas de servidores, son 3 en el mundo, en donde obviamente un servidor que en esencia es como nuestra computadora en la casa, guardamos la información nada más. Pero ahí está la información de todo, claves, edades, enfermedades, padecimientos, desviaciones, o sea, prácticamente esto es el cerebro del mundo, estos 3 servidores. Lo que escribieron a su vecina incluso está ahí. Y de ahí pues surge la evolución del Internet a lo que nosotros tenemos ahora, la mayoría de cosas. ¿Quién hace más dinero en estos actuales momentos? Una persona común y corriente. Tecnología. ¿Un médico o un TikToker? TikTok. Exacto. Lastimosamente. Y ironía, ¿no? pero la diferencia me parece, ¿no? Que cada quien publica por lo menos lo que quiere enseñar o enfocar o no sé. Exacto, pero vamos a la esencia como tal. Si nosotros queremos hablar cosas productivas, tenemos plataformas como YouTube, por ejemplo. En YouTube nunca vas a encontrar, o mejor dicho, vas a encontrar muy poco videos de comedia o videos sin sentido. En el Facebook, que también ahora tenemos el Facebook Video, el Facebook Live, el Facebook App, ahí tenemos un contenido un poco más social. Hablemos de cuestiones de psicología, filosofía y demás. Si hablamos de entretenimiento, ahí sí venimos al TikTok. Solo TikTok es puro entretenimiento nada más. Aunque también está, sobre todo en Latinoamérica, se está dando un auge muchísimo de que el TikTok está siendo utilizado también para educar. Entonces, algo va cambiando, ¿no? Y uno de los fuertes que existe en el mundo es Instagram. Realmente quien quiera hacer negocios en este mundo utiliza Instagram. Sí. Entonces esas son las visiones por donde podemos. Pero ya lo que voy es que en estos tiempos ya no tenemos solamente un mundo físico. Virtual. Ahora tenemos un mundo virtual. Y nosotros también lo experimentamos y esa fue otra prueba de este dominio mundial cuando se dio la famosa pandemia. Yo soy un convencido de que la educación en este país, en máximo unos 20 años, tiene que evolucionar a una educación virtual. Pero a nosotros nos hicieron evolucionar a eso en menos de 6 meses. Por eso tenemos las grandes fallas que tenemos. Y no solamente Ecuador, sino Latinoamérica y muchísimos otros países. ¿Qué generó eso? Una generación que venimos arrastrando ya prácticamente 5 años, que no sabe escribir, no sabe leer, no sabe razonar. ¿Por qué? Porque afectaron los niveles básicos de presencialidad en la educación para poder desarrollar esas destrezas y habilidades. Entonces, y eso no es únicamente Ecuador, es el mundo. Especialmente los países tercermundistas, como comenzamos a decir. Pero en esa parte no solamente culpemos de la pandemia, como ya dijimos, también fue solamente un camuflaje bien hecho, ¿no? Porque si tomamos en cuenta, y esto cualquier persona, yo creo que no puedo desmerecer a las personas menores de 20 años, ¿no?
Yo creo que las personas mayores de 30 años me van a dar la razón que la mayor estrategia es tener un pueblo ignorante. Exacto. No educado, porque son más manipulables. Y eso lo hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Hace no mucho, ya hablemos igual hace unos 20 a 30 años atrás que nosotros éramos, bueno, ni tan niños ni tan jóvenes, y muchos más ustedes, aquellos que pasan de los 50 años, que ya en esa época eran hombres y mujeres empezando a desarrollarse. En las crisis que había en el país y en Latinoamérica, los mismos gobernantes organizaban o desarrollaban partidos, digamos, de fútbol o conciertos de famosos. Y era tanto que se paraba la huelga mientras duraba el partido o el concierto y luego se volvía la huelga. O sea, y hasta ahora estamos así. Lastimosamente hasta ahora estamos así. Y bueno, eso en mi parte soy aficionado al fútbol. Y por eso puedo decirte que recién nos pasamos un tema por noviembre. Justo jugaba la selección. Exacto. Y el país se olvidó del problema nacional. Al siguiente día como que pasó la emoción y sí, volvamos otra vez. Entonces, y no es así. Es bastante más complejo que eso, ¿no? Entonces, en el tercer ojo del gato, amigos, lo que buscamos es justamente ir desarrollando estas pláticas que traigan a la conciencia, ¿no? Sé muy bien que, como dice un refrán, una paloma no hace verano o una alondra no hace verano. Y lo que intentamos en este programa es topar este tipo de temáticas desde nuestra perspectiva, con nuestros fundamentos, que son fundamentos públicos, porque es información pública. Aquí no estamos queriendo ser Wikileaks ni nada de eso, ¿no? Y también vamos a tomar ese tema, pero tampoco nos inventamos, como decimos. Y como les dije, o sea, no me crean a mí, no le crean a Diego, no le crean a nadie. La cuestión en esta vida es tener una mente arbitral. Yo les voy a comentar de un famoso escritor que te he comentado a ti. El lema de él es, cree en todo. Pero no por eso decir que eso voy a tragar la información y así sea mentira voy a contar. No, o sea, yo creo, pero si no me parece, investigo. Exacto. Y eso se trata. De lo que se trata es de crear conciencia. Y la conciencia al nivel en el cual nosotros nos desarrollamos. ¿Para qué? Para mejorar nuestras condiciones de vida. Y les repito lo que les dije en varias ocasiones durante este post. Levante la mano quien no tenga deudas. Y las deudas limitan nuestras condiciones de vida. Y las deudas muchas veces tenemos un montón de información en el internet que dice que incluso es desde la actitud, que la actitud manda y todo lo demás. Sí, es verdad. Pero al final del mes seguimos endeudados, nos sigue faltando dinero, seguimos haciendo cosas. Entonces, este tipo de temáticas lo que busca es, dentro de las muchas cosas, es crear conciencia. Y esa conciencia, como bien lo dijo Tavo, para que no nos crean a nosotros, sino para que en ustedes nazca ese deseo, esa capacidad de investigación y ustedes vayan mejorando sus condiciones de vida. Cada quien sabe su vida, cada quien sabe en qué piensa, en cómo actúa y cuándo lo hace. Pero vayamos desarrollando capacidad de ideología filosófica para poder tener las mejores decisiones. Y cuando le topemos, para dar tu planteamiento, pero con unas otras palabras se podría decir, ¿no? Si tú crees en algo, está bien, pero refuerza ese conocimiento para que te puedas defender en un debate. Exacto. Para que los criterios sean fundamentados y no únicamente que digas, es que yo creo, es que yo pienso. No, que sean fundamentados, porque en este mundo, si nosotros queremos dejarle al mundo mientras nos dure, porque también recordemos que otro de los grandes problemas que tenemos ya en la actualidad es el famoso calentamiento global. Y eso también ya hablaremos luego de cómo no es únicamente que sea parte de la naturaleza, ¿no? Algo justamente que tú citaste, más o menos cada 100 años se produce cierta actividad andrógena o natural que cambia la organización mundial. ¿Sí? Que a veces parece natural, ¿no? A veces... Sí. Pero todo es manipulado, maestro. Todo es manipulado por ahí. Pero se da. Nosotros ya vivimos la pandemia, hemos vivido sucesiones de papas, de 3 papas como tal ya. Hemos vivido sucesiones de presidentes en el mundo. Hay algunos que nos sueltan el poder, como el caso de Putin, ya va como 20 años en el poder. Y se te cuesta un rato ahí. Dicen que Putin ya dejó de ser el arma que le servía a ellos. Y que la próxima, chao Putin. Puede ser porque en sí ya hemos visto, creo que hasta el momento todos razonamos de que todo es un dominio de 15 familias poderosas del mundo que son las que predisponen qué se hace y qué no se hace. Exacto. Así de simple. Y por eso comenzábamos con la isla, porque era para mí, mi persona,
es el punto de partida de todo lo que va, porque ahí está metido lo malo, si nos vamos por lo diabólico, por lo satánico, por lo religioso, porque todo está ahí, porque le decimos, porque dijo Diego hace un momento, ahí está la élite mundial. Y todo el que maneja la élite mundial maneja todo lo que está a nuestra vista, lo que no está a nuestra vista, lo que podemos dudar, y a esos puntos nos vamos a enfocar. Vamos a topar temas religiosos, pero quiero que ustedes lleven en algo en cuenta, que vamos a tomar un camino, el fin va a ser espiritual. Exacto. Porque de mi parte y de Diego creemos que la liberación no está en el cuerpo, no está en la mente, está en lo espiritual. La liberación de la mente en esta actualidad es mucho lo que tenemos que hacer. Y es lo principal. Pero lo principal, si los más religiosos me van a dar la razón, es lo espiritual. Las personas que no sean religiosas, lo que les puedo decir es crean en algo. No les puedo enfocar en una religión, porque ni yo creo en una religión. En Diego sí, es más en una religión, pero yo creo en Dios. Sí, y eso también, en una sola vez les comento esto, porque vamos a topar este tema muy seguido. Para yo considero a Dios, como le he dicho a Diego, pero no porque lo tenga así en esa palabra, porque esa palabra fue impuesta a nosotros. Sí. No creemos, nosotros no tenemos una palabra más superior a Dios. Y si alguien tiene una palabra, puede comentarlo y decirlo y lo debatimos aquí. Pero lastimosamente en todo el mundo, Dios es la palabra de mayor jerarquía a cualquier ¿cómo se puede decir? A cualquier persona, a cualquier divinidad. Realidad. Entonces, Dios, para mí es Dios. Pero muchachos, señores, lo que puedo decir es creer en algo es súper bueno. Y no es necesaria una religión, sean solamente buenas personas. Se acabó, no me meten más. Exacto. Y ese es el sentido. Y para ser buenas personas hay que conocer la realidad. Porque uno puede decir, soy muy buena persona, pero cerrado en tu burbuja, cerrado en tu ideología de vida, que a lo mejor ves una ideología muy perfecta. Y no, los humanos somos imperfectos. Si yo algo he llegado a comprender por situaciones personales que me han estado pasando, es que los humanos somos imperfectos y manipulables. Por más que uno se considere buena persona, no es así. Y si reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que somos manipulables, lo imperfecto no podemos nosotros mejorarlo. Por ejemplo, mi cuerpo con ejercicio puedo mejorarlo algo, pero nunca voy a llegar a ser el Capitán América. Entonces, eso es una realidad que hay que saber. Esa es la imperfección del humano. Y lastimosamente en el ser humano mejoramos en algo y fallamos en otro. Sí, y sobre todo mejoramos cuando nos pasa algo. Somos todo el humano, creo que todo ser humano somos mal llevados. Como decían nuestros papás desde cuando éramos niños, eres mal llevado. Te gusta que te maltraten para que aprendas. Y creo que si vamos todos ser humanos tenemos... Pero ese es un buen punto. Y ya lo hablaremos con más expansión en ese tema. Lastimosamente aprendemos a la mala. Y a veces tenemos que perder algo malo para cambiar. Y ese es el punto que Dios siempre nos va a dar para ser mejores personas. Eso va a ser otro tema que hablaremos con el tiempo. Y la parte de imperfección del humano, pero en cambio la parte emocional, la parte intelectual sobre todo, esa sí podemos mejorar. Y eso es indistinta, ¿verdad? En estos tiempos es indistinto de pobreza, de riqueza, es una cuestión de actitud. Tal vez unos 200 años atrás o 300 años atrás, cuando únicamente podían estudiar los religiosos, si hubiéramos tenido una limitación en la parte del desarrollo intelectual. Pero en estos tiempos ya no. En estos tiempos está a un clic de distancia el poder conocer, el poder fundamentarse para poder desarrollar una crítica constructiva como tal. Que el tercer ojo del gato lo que promulga uno de sus objetivos es justamente eso, desarrollar una crítica intelectual. Por eso, la invitación a todos ustedes que nos ven, que nos dejen sus comentarios, temáticas que se puede tratar, que nos dejen también sus comentarios de qué es lo que se ve. Recuerden, esta es una producción todavía no pro, es una producción semi-pro, así que si van a criticar imágenes, sonido y todo lo demás, bueno, eso lo iremos mejorando con el tiempo como tal, ¿no? Lo que más deseamos es que ustedes nos den sus opiniones de los temas tratados, así también que nos sugieran temas a tratar y obviamente las opiniones a mejorar, porque eso sí hay muchísimas cosas a mejorar. Eso sí, siempre con respeto, ¿eh? El hate no lo estaremos respondiendo, pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar. Obvio, acá está. Y una cosa, muchachos, más que todo como dijo Diego, o sea, los comentarios, todo está bien y van a ser muy aceptados, pero
más que todo el otro punto del tercer ojo del gato, quiero que le tomen en cuenta las personas que más o menos han averiguado. Si no, ya, como digo, ahora todo es fácil, Google. No como nosotros que tenemos que ir a bibliotecas, estar de lado a lado, ¿no? Ah, Bueno, toda persona pasada de 30 años les dice esto, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esto. Busquen qué es el tercer ojo y qué significado tiene el gato en el mundo espiritual. Para que más o menos se enfoquen a lo que va el nombre del programa. Y a lo que tú decías, a los comentarios. Yo más que todo, o sea, necesito que se abran en este tema porque vamos a topar temas que bastante gente, yo sé que se tiene guardado, cosas tiene personales. muchísima curiosidad. Cosas personales que no se abren con el resto de personas. Y yo les entiendo y yo sé por qué. Y ya cuando topemos el tema se van a dar cuenta por qué yo les digo esto. Habemos personas que experimentamos muchas cosas. Que en este mundo de hoy por hoy, tú no puedes abrirte. Porque te sacan de lo normal. Te vuelves anormal. Te segregan. Exacto. Entonces, ese es el otro punto especial de este programa, que también vamos a topar estos temas, que hay personas que se van a agradecer topar este tema. Y yo les digo porque yo me he encontrado con muchas personas así. Eso es, muchachos. Listo, Gustavo, nos llegamos a Bien. la parte final. Por esta ocasión, primer programa, vamos a ver cómo nos va, que seguro nos va bien con el apoyo de ustedes. Repito, no estamos abiertos a sugerencias de temas, comentarios, incluso estamos abiertos al hate. Por eso sí, no nos debemos de dejar. Tampoco quiere decir que vamos a pelear, ¿no? Y también, digamos, este programa fue el piloto, digámoslo, ¿ya? Exacto. En ese tono cogimos un tema para abrir y como vieron terminamos hablando de muchas cosas y vamos a centrarnos en un solo tema, pero siempre vamos a intentar cerrarlo como un tipo de guía en el tema que nos vamos a llegar. Dejando siempre abiertos los caminos. Exacto. Para muchísimos más temas a tratar. Porque hay un montón de cosas. Claro, pues más que todo para mí es para que se enfoquen más o menos, porque con un tema se abren 1000 caminos. No nos podemos enfocar en un solo camino y decir en una hora vamos a hablar solo de esto. No, porque cada cosa se abre mucho. Se abre. Ustedes cojan un libro, experimenten, ven un tema y les gusta y digan quiero conocer más de esto. Me ha pasado, te ha pasado. Terminamos conociendo 1000 mundos. Ok, muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, muchachos.